Bien, descripción general de las propiedades mecánicas. Bueno, las propiedades de un material, las propiedades mecánicas, dependen de lo siguiente. Uno, de la estructura que presenta el material. Dos, del proceso o procesos que haya sufrido, procesos donde se le aplica fuerzas y momentos, ¿no? Tres, de la composición química del material. En términos sencillos, de la forma que tiene el material, ¿no? Del tipo de fuerzas o sistemas de fuerzas que se le aplican y de su estructura interna. Algunas propiedades que podemos distinguir de los materiales. Maleabilidad. Consiste en la posibilidad de transformar algunos metales en láminas delgadas sin que se rompa. Por ejemplo, el aluminio como conservante de alimentos, que está, bueno, se forja a través del aluminio, pues, envases, ¿no? Ductilidad. Puede parecer similar a la maleabilidad, pero la ductilidad es la propiedad que poseen los metales para poder estirarse en hilos delgados, ¿sí? A diferencia de la maleabilidad en láminas delgadas, pues en hilos delgados. ¿Listo? Ejemplo, el oro, el plomo, ¿no? El oro puede ser estirado en hilos muy finos, tanto que se pueden hacer telas a base de oro, ¿no? Tenacidad, propiedad que tienen algunos materiales para soportar sin deformarse. Es decir, se le ejerce carga y tienen una resistencia, bueno, no resistencia, una tenacidad es el término correcto, ¿no? Sin presentar deformación ni romperse, ¿sí? Esto implica que el material tiene una capacidad de absorber toda esa energía que se ejerce sobre él. El azufre, por ejemplo. Dureza no es lo mismo en términos físicos. Es la resistencia que un material opone a la penetración, o sea, es decir, si se es golpeado con otro material punzante o a ser rayado con otro cuerpo. Ejemplo, el diamante. Respecto a esto, podemos decir que cuando se hacen, digamos, recorridos sobre zonas de posibles donde hay posibles yacimientos de algún mineral, pues como experiencia he visto que geólogos usan un clavo de acero y si ven una piedra específica se ponen a rayarla, ¿no? Para ver si se puede rayar esta piedra, este trozo que pueden haber escogido, la muestra, obviamente tienen una dureza menor que la del clavo, ¿no? Si no se raya con facilidad, la dureza es mayor que la del clavo, por supuesto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Agarrar un clavito y rayar un objeto, si este se puede rayar, obviamente, está comparando con la dureza del clavo, por ejemplo. Tenacidad, la aptitud de algunos, ¿no? La aptitud de algunos materiales sólidos de adquirir deformaciones permanentes. Deformaciones permanentes. Bajo la acción de una presión o una fuerza exterior sin que se produzca una rotura. Plástico, ¿no? Elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones iniciales o primitivas cuando cesa el esfuerzo que había determinado su deformación. En ambos casos hay deformaciones, claro está. ¿Sí? En ambos casos están presentes las deformaciones, pero cuando se le aplica la carga, adquiere una deformación permanente, es decir, no regresa a su forma original, así que esa deformación es plástica. Y en cambio, la deformación elástica, cuando se aplica una fuerza, se deforma sí, pero cuando cesa esa fuerza original, el cuerpo regresa a su forma original, ¿sí? Fragilidad, capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación. Apenas se intenta deformar y se quiebra, ¿no es cierto? La rotura frágil tiene la peculiaridad de absorber relativamente poca energía, es decir, si es frágil absorbe poca energía, ¿sí?
Rigidez, capacidad de un objeto sólido o elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos, ¿no? Es muy parecido, aunque no lo mismo, no lo mismo. Es decir, ambos implican que no hay deformación, ¿sí? O no se percibe la deformación, pero en el segundo caso soportan, ¿no? Soportan, o sea, absorben más energía que el primero, ¿no? Resistencia, capacidad para soportar esfuerzos aplicados sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo cierto material, ¿no? La resistencia tensil es la que nosotros vamos a visualizar el día de hoy. Es importante para un material que va a ser extendido o va a soportar tensión o tracción, ¿no? Las fibras necesitan, por ejemplo, tener buena resistencia tensil, ¿no? Las fibras de algodón tienen una gran resistencia tensil. Deformación, ya hemos visto, es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo. Hemos visto en la clase anterior cómo se calcula la deformación por tensión o por compresión, ¿no? La deformación, como ya hemos mencionado, puede ser elástica, es decir, retorna a su estado original, o reversible, o puede ser plástica o irreversible, donde la deformación se mantiene. Diagrama esfuerzo-deformación unitaria. ¿Sí? Ya conocemos el esfuerzo, ya conocemos qué es la deformación unitaria. Para poder determinar las propiedades de un material, se determinan a través de ensayos mecánicos. Y los resultados de estos ensayos mecánicos nos ayudarán a determinar si el material eh, es más frágil o es más duro, o si es más tenaz, ¿correcto? Los ensayos de los materiales son de dos tipos en general. Pueden haber ensayos estáticos, ¿no? En los cuales se simule el comportamiento del material con pequeñas velocidades de aplicación en la carga. Es decir, las fuerzas que se aplican a pequeña velocidad, ¿no? Tratando de simular que la carga se aplica de forma permanente pero estática. En el caso dinámico, sí la velocidad es considerable. Por ejemplo, cuando viene eh, un objeto que golpea al elemento que deseamos medir, ¿no? Del cual deseamos medir sus propiedades, ¿correcto? En los ensayos estáticos, de tipo estático, eh, bueno, se utiliza bueno, son de tipos de tracción, es decir, se somete a tracción al material, se somete a compresión, y sirven también para determinar la dureza, por supuesto, ensayos de dureza. Tres tipos de ensayos estáticos hay. Y de ensayos dinámicos los conocemos como de fatiga y de resiliencia. Podemos decir que de fatiga es cuando tengo un elemento estructural y se le va aplicando fuerzas permanentemente, ¿no? Quizás con la oscilación del elemento, ¿no? Entonces, en algún momento ocurre la fatiga. Por ejemplo, un caso común de ensayo de fatiga, digamos que me paro en un puente pequeño y me pongo a saltar, ¿no? ¿No? Salto y salto y salto. ¿Sí? Si esa prueba se realiza hasta que el material o el puente se empieza a dañar, pues eso sería en términos simples un ensayo de fatiga, ¿no? Claro, hay que hacer las mediciones adecuadas. Ensayo de tensión en metales. El ensayo de tensión, ¿sí?, mide la resistencia de un material. Puede medir tanto de metales, aleaciones y plásticos, ¿no?, a una fuerza estática o aplicada lentamente. Ojo, en este ensayo de tensión la fuerza se aplica muy lentamente, se va aumentando gradualmente sin que los cambios sean muy rápidos, ¿no? Este ensayo nos permitirá determinar, por ejemplo, propiedades como resistencia, ductilidad y elasticidad del metal, entre otros, ¿no? El ensayo de tensión tiene que ser realizado bajo normas que están estandarizadas en cada país, ¿no? O normas que son de tipo internacional, como la TSM E8, que son normas
para los ensayos de tensión de todos los materiales de tipo estructural, los metales, como el acero, por ejemplo. Para el ensayo de tensión, ¿no? Agarramos el material y lo convertimos en esto que estamos viendo en las figuras, que se llama probeta. Probeta porque es un trozo de material formado y probeta porque es un material para prueba, ¿no? Probeta, de ahí viene el término. Esta probeta tiene las dimensiones de esta probeta, el ancho, el espesor, ¿no? Observen que aquí hay un estrechamiento, ¿no? Mantienen medidas según el estándar bajo el cual se debe medir esta tensión, ¿no? Acá tenemos distintos tipos de probeta hechos de distintos materiales y tienen unas formas muy particulares, por supuesto. Vamos a ver un ensayo de tensión, ¿sí? En realidad es muy rápido, ¿ya? Tenemos una máquina de tensión, que es una máquina básicamente que aplica grandes cargas de tensión sobre una probeta. La probeta es como una varita, ¿no? Si se han dado cuenta, donde se sujeta a ambos extremos, ¿no? A ambos extremos de la probeta, ¿sí? ¿No? Tiene sujeciones y se van aplicando cargas grandes, pero graduales, ¿no? Digamos, 100 kilonewtons, 200 kilonewtons, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces, lo que va a suceder es que este estrechamiento está diseñado específicamente para que cuando ocurra falla, o sea, cuando se rompa en ese estrechamiento y no se rompa en ninguna otra porción de la barra, porque justamente en estas dimensiones del estrechamiento, este largo del estrechamiento, van a ser colocados los sensores, que pueden ser sensores ópticos. Son básicamente temas medidores de longitud. Miden la longitud del estrechamiento, miden el diámetro del estrechamiento. Entonces ahí es donde se aplica, ahí es donde va a ocurrir la falla. ¿Listo? Para conocer la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material, sometemos esta probeta a un ensayo de deformación creciente. Para ello, hacemos dos marcas distantes una longitud L en la zona central de sección transversal A. Mientras la máquina de ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor LF. Como los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama esfuerzo-deformación del material. Veamos la forma típica de este diagrama para un material como el acero. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo.
Entonces, el video nos muestra que de un lado tenemos el esfuerzo, que resulta que es igual a la carga aplicada, P, sobre el área. Es decir, ¿cuál área? Esta área que inicialmente tenía esta forma, área A, y sobre esta carga P. Hay un cambio de P, ¿no? P va creciendo, ¿no? Y el área A va disminuyendo, ¿no? Hasta producirse la rotura. Del otro lado, entonces, en este equipo hay un sensor que determina el diámetro de la barra y va midiendo permanentemente con el cambio de P, a medida que P cambia a P1, a P sub 2, a P sub 3, se cambia el área a A1, A2, A3. Recuerden que la deformación no ocurre de forma repentina, sino va siendo pausada, porque es un tipo de ensayo estático. La deformación unitaria, sabemos aquí, por otro lado, que es igual a la deformación que va teniendo respecto a su longitud inicial. Vamos a poner L sub 0. Acá arriba tenemos longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? Sobre la longitud inicial. Vimos en el video que se tomaba una medida, ¿no? L sub 0, que en general tiene que ver con la dimensión de la estricción. Es decir, estricción me refiero, perdón, este adelgazamiento, ¿sí? Tiene originalmente una longitud inicial, ¿correcto? Entonces, a medida que va cambiando P, en ese instante se va midiendo los cambios de longitud, L final 1, L final 2, L final 3, y se va midiendo la deformación unitaria. A medida que se va obteniendo datos para cambio de P, cambio de diámetro y del área, por supuesto, y cambio de longitud, se van graficando puntos en este plano que es básicamente esfuerzo de tensión sobre deformación unitaria. Y lo que se ve es una curva así. Aunque en el caso real no es tan notoria, aquí se ha exagerado algunos tramos, vamos a reconocer o identificar en qué consiste cada uno de estas formas que se están dando. Este de aquí, tomado del texto de Hibeler, es básicamente está mostrando el diagrama tensión-deformación para un elemento conocido como el acero. Igual están exageradas algunas dimensiones, ¿correcto? Entonces tomamos una probeta de acero, ¿no? Y se toman las distintas medidas. Y esto es lo que se obtiene. Tenemos 4 regiones esenciales en este gráfico, que es lo que hay que interpretar. Esto se hace en laboratorio, ¿no? Número 1, zona elástica. Zona elástica es básicamente esta zona casi triangular. Digo casi porque al final de la otra punta se produce una ligera curvatura. Muy ligera en realidad, casi imperceptible. Aquí se ha exagerado un poco. ¿Sí? Entonces, es la parte donde al retirar la carga, el material regresa a su forma y tamaño. Es decir, si yo aplico una carga hasta este punto más alto de esta zona 1, si yo suelto el valor de P, la carga, cesa la fuerza y suelto a la probeta regresa a su posición original y como si no hubiese pasado nada. Zona elástica. Elástico quiere decir que se deforma pero regresa a como estaba originalmente. Zona 1. Zona 2, zona de fluencia. Esta zona, que a veces es notoria para algunos materiales y para otros casi imperceptible y en algunos no existe, que es muy pequeña en realidad, aquí está exagerada, ¿ya? Es una región donde el material se comporta plásticamente. Diferencia entre elástico y plástico, ambos son deformaciones, pero elástico es una deformación no permanente, regresa a su posición original. En cambio, la deformación plástica es permanente, es decir, si empiezo a doblar
una regla metálica hasta cierto punto y le suelto y regresa tal como estaba, esa deformación fue elástica. Pero si doblo un poco más y ya no regresa, esa deformación ahora es plástica. Esa se reconoce en la zona de fluencia. ¿Qué quiere decir fluencia? Observen aquí, ¿no? Este valor, ¿sí? Es sigma sub y, ¿no? Luego explico a qué se refiere, ¿sí? Esto implica, observen que es una zona casi horizontal. En la práctica, más o menos horizontales. Esta zona implica que la fuerza no está aumentando. No aumento la fuerza, por lo tanto no aumenta el esfuerzo. Quiere decir que con la misma fuerza que se aplicó en este punto, ¿ya? El cuerpo se sigue deformando con la misma fuerza. Digamos que esa fuerza sea 100.000 newtons. ¿No? Ya no suba 101.000, 102.000, no, me mantengo en 100.000 newtons y el elemento se sigue deformando, aunque la fuerza siga permanente, no aumenta. En esta zona de fluencia, ¿sí? Como dice, es donde el material empieza a deformarse permanentemente, ¿sí? Bajo una tensión constante. Zona 3, zona de endurecimiento. ¿Qué quiere decir endurecimiento? Bueno, luego de haber pasado con la misma carga, con la misma fuerza, con el mismo esfuerzo, una deformación lineal, más o menos. Entonces, para seguir deformando, quiero seguir deformando el material, ya con la misma carga de tensión, no lo voy a lograr. Así que para seguirlo deformando, tengo que aplicar otra vez más carga, ¿no? Entonces, se le dice de endurecimiento porque dentro de la zona 2, con la misma fuerza fluía el material, se deformaba fácil, digamos que con cierta facilidad. Pero a partir de este punto, ya no es fácil. Entonces se dice que como que el material se ha endurecido y como se ha endurecido tengo que aplicar otra vez más carga para lograr deformarlo. Entonces esta zona es más que nada media parabólica, es una curva, no es lineal, ¿ya? Entonces se dice zona donde el material retoma tensión, o sea, requiere más tensión, más incremento de tensión para seguir deformándose. Llega hasta un punto donde es la meseta, bueno, es en la punta de la curva, parte más alta, ¿ya? Y en esta parte más alta se denota un esfuerzo último, es decir, la máxima fuerza que se va a aplicar. ¿Sí? Luego que se aplica esa máxima fuerza, para seguir deformando el material, ¿sí? No requiero más fuerza, más carga, sino menos carga. Con menos carga, o sea, disminuyo la carga de estiramiento, la tensión, y el material se sigue deformando. Y esta es la zona 4. La zona 4 se conoce como zona de estricción. ¿Por qué? Porque a partir de el esfuerzo último hasta este esfuerzo de aquí, que se llama esfuerzo de fractura, el material empieza a adelgazarse. Se va a adelgazar, es decir, esa parte de cuellito que teníamos se empieza a adelgazar. ¿Ya? Entonces, como está más delgado, con menos carga, con menos fuerza, con menos tensión, se sigue estirando. Se dice estricción, ¿por qué? Porque se va adelgazando. ¿Listo? Si regresamos un poco aquí a nuestro video, ustedes notan aquí, ¿sí? Inicialmente tenía un diámetro la barra y aquí se ha adelgazado. Cuando se empieza a adelgazar, ¿ya? Se hace una estricción, o sea, se hace un cuellito, una estricción. Cuando empieza esa zona ocurre esto, ¿no? Eso se vio en el video. ¿Listo? Muy bien, ahora indiquemos los esfuerzos. ¿Ya? Primero, el límite proporcional. ¿Qué cosa es el límite proporcional? El límite de proporcionalidad está denotado aquí, como este punto, lo voy a marcar en rojito, este límite proporcional, acá. Obviamente proporcional porque se manifiesta una recta, ¿no? Saben que una recta tiene una pendiente que es proporcional, es decir, incremento proporcional de la deformación unitaria respecto del esfuerzo.
aplicado, ¿no? En ese límite de proporcionalidad, donde hay una pendiente, justamente, como decía en el video, dicha pendiente, ¿no?, que es la altura sobre la base del triángulo, me va a determinar el módulo de elasticidad, conocido también como módulo de Young. Este módulo es importantísimo para nuestros cálculos, ¿no? Y porque nos va a ayudar a trabajar dentro de un rango. Para casos de elementos de nuestras piezas de máquinas o elementos estructurales en una construcción, nuestros elementos, dichos elementos tienen que trabajar dentro de esta zona elástica, porque si pasaran de esta zona, los elementos se deforman permanentemente. Yo requiero una deformación momentánea nada más. Es una zona de trabajo. Tensión de fluencia es la tensión para la cual el material se comporta plásticamente, el cual fluye a un valor constante de tensión. ¿Qué quiere decir? Acá hay este es un elemento, este es un esfuerzo PL de proporcionalidad, y este de aquí es un esfuerzo de fluencia, porque a esa altura, ¿sí?, ocurre el proceso de fluencia, ¿no? Es una curvita ligera donde ese punto más alto se mantiene a continuación prácticamente constante. El límite elástico es la tensión máxima para la cual la deformación es completamente recuperable, ¿no es cierto? El límite elástico se nota aquí, límite elástico. Ojo que había una zona proporcional y luego se hace una pequeña curva, pero aún cuando se empieza a curvar esta recta, ¿no?, todavía hasta este punto ocurre el límite elástico. Se puede distinguir el límite elástico cuando uno aplica una fuerza y luego la cesa y el material regresa a sus dimensiones originarias. Entonces se va aplicando tensión, tensión hasta un punto en el cual se aplica tensión y se regresa. Y hay un punto en el cual aplicas esa tensión más uno, digamos, y ya no regresa, ya no, la dimensión original no es la misma. Entonces ahí es donde ocurrió, ¿no?, el esfuerzo de fluencia, que está asignado como sigma sub y, ¿no? Aquí tenemos una gráfica un poquito más real, ¿no?, para el acero dulce que ha sido sometido a tensión. La gráfica en realidad son estos puntos. Vamos a anotarlos ahí, si se ve. Son estos puntos de acá. La parte recta ha graficado estos puntos. ¿Se ven? Los voy a poner con una X para que se note. Son estos puntos. La pendiente de esa recta normalmente es así, es muy parada, ¿no? Es una pendiente muy alta, ¿ya? Hasta este punto, o sea, hay que revisar con cuidado los datos, ¿no?, en una gráfica y analizada en la función, ¿no? La parte recta, donde la pendiente se mantiene constante, tenemos el esfuerzo de proporcionalidad, ¿no?, porque es proporcional. Luego sigue creciendo y se forma una especie de curva. Aquí se observa que en la gráfica ilustrada, ¿no?, simulada, es una recta, pero en realidad no. Llega a un punto alto donde hay una especie de curvita, y después la fluencia más bien no es una recta precisamente, sino es una curva abierta hacia arriba, ¿no?, como que cae, ¿ya? Hasta cierto punto, hasta acá. De ahí ocurre el endurecimiento, donde el punto más alto medido de esfuerzo es el esfuerzo último, el esfuerzo máximo, ¿no? Desde aquí hacia adelante ocurre la estricción, es decir, donde se ve el cuellito. Y aquí en este punto final, básicamente se deja de graficar porque en este punto se rompe el material. Entonces es el esfuerzo de rotura, el esfuerzo de falla. Aquí está anotado como sigma sub F, esfuerzo de falla. Esto que vemos aquí
básicamente es una extensión, una ampliación horizontal de la curva. ¿De cuál? De esta que estábamos viendo acá. Esta de acá es esta de acá. Se observan aquí abajo, es otro eje horizontal donde se han ampliado los parámetros, ¿no? Los espaciamientos horizontales. Entonces, al ampliarlo se ve esta curvita que tiene pendiente muy parada. En realidad ahora se ve, es como si hubiésemos estirado la figura, ¿no? Como si hubiésemos estirado la figura horizontalmente. Entonces esta gráfica ya se muestra con más pendiente. ¿Para qué se hace esto? Para poder reconocer con mayor facilidad los elementos. Aquí está el límite elástico, acá está el límite el esfuerzo de fluencia, y ahí es el antes. Solo para la parte elástica. El resto ya se puede notar con mayor facilidad. ¿Sí? Ahí está, zona elástica, ¿no? Sigma LP, límite de proporcionalidad, donde la recta es recta, valga la redundancia, ¿no? ¿Sí? Acá abajo, este es el esfuerzo de proporcionalidad, ahí está. Y esta es la deformación unitaria de proporcionalidad, LP, límite de proporcionalidad. Zonas de fluencia, la zona de fluencia empieza en el punto más alto, donde acá hay una curva, no se nota mucho, acá hay una ligera curva, ¿sí? Y termina en el punto más bajo. Esta es toda la zona de fluencia, ¿no? Donde está sigma, perdón, epsilon, sigma y epsilon, ¿no? Y sub u y E sub L. El endurecimiento, ¿no? Sigma sub esfuerzo último, se le dice. Y la falla, sigma sub F, donde está el esfuerzo de falla. Acá también, punto de falla. Nuevamente, para que se entienda bien la gráfica, aquí está más o menos lo que ocurre en función a la probeta. La probeta tenía una longitud inicial, L sub 0, ¿no? Y esa L sub 0, a medida que se va estirando, se forma hasta un LP, que es un límite de proporcionalidad de esta parte recta, ¿no? Luego sigo estirando y ocurre una fluencia, ¿no? O sea, con la misma tensión se mantiene la deformación constante, o sea, sigue deformándose. Luego se endurece. Y a partir de este punto R que está aquí, ocurre la estricción. Aquí se puede notar la estricción, porque se nota aquí, ¿no? Acá está el cuellito que se va formando. Se ve un adelgazamiento. Ahí ocurre zona de estricción. Y este punto de aquí deja de tomarse datos justamente ¿por qué? Porque se rompe el material. Entonces, regresando un poquito a estas gráficas, decíamos que en esta zona proporcional se obtiene una pendiente. Esa pendiente se conoce como módulo de Young y a partir de ese rango nosotros obtenemos, ¿no? Obtenemos, digamos, nuestra fórmula importantísima que se conoce como ley de Hooke. Por ejemplo, cuando se somete un material a tensión, a relativamente bajos niveles dentro del rango elástico y el esfuerzo y la deformación son proporcionales, se reconoce esto. Ah, vamos a una gráfica. Estamos hablando de esta parte, ¿no? Hay una recta con pendiente. Vamos a poner acá. Donde tenemos la pendiente, la altura que es aquí. En la gráfica anterior le decíamos límite de proporcionalidad y tenemos una horizontal LP. Entonces, simplemente obtenemos el valor E como pendiente. E es la pendiente, ¿no? ¿Y cómo se obtiene la pendiente? Sigma sobre epsilon, ¿sí? Este valor despejado nos da aquí, ¿no? Simplemente epsilon pasa a multiplicar. Ya tenemos esta que es la ley de Hooke. Este valor E, que es la pendiente,
pendiente de la recta, la pendiente. Nosotros conocemos la pendiente en matemática como M, creo. La mayoría usamos M. Es una constante conocida como módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿ya? Es una medida de la rigidez del material. El módulo de Young me ayuda a determinar la rigidez de un material. ¿Ya? Normalmente se mide depende del tipo de material. Para los metales, por ejemplo, entre 4,5 por 10 a la cuarta o 4 por 10 a la 7 megapascal, ¿no? Valores grandes, ¿no? Entonces, decíamos de aquí, ¿no? Si yo despejo, vamos a poner otra vez el término este de acá, el esfuerzo, entonces es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, epsilon. Yo sé que el esfuerzo es igual a la carga, a la fuerza. Normalmente se utiliza P, es una fuerza sobre el área, ¿no? Ya lo hemos visto, esfuerzo es fuerza sobre área. El módulo de elasticidad, que es la constante, la pendiente, y la deformación unitaria es delta, ¿no? Nosotros le llamamos delta, ¿no? Sobre la longitud original. Recordamos que delta se puede escribir así o delta de L también en algunos textos. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, al reemplazar, ¿no?, los términos, ¿no? Quiero despejar esta deformación. Entonces paso aquí P por la longitud. Bueno, le decíamos L sub 0, simplemente L, ¿no? El módulo de elasticidad pasa a dividir E sobre A es igual a la deformación. Una forma fácil de acordarse esta fórmula, que va a ser crucial en lo sucesivo, es que la deformación, aquí está, ¿no? Aquí es así o así, depende, los textos van a variar. Yo he puesto las dos formas de notación, pues son las más comunes, ¿ya? Entonces, si ven uno u otro símbolo, para que no se confundan. La deformación es igual a P por L sobre E por A. En términos simples, la deformación es pelea. Una forma fácil de acordarse. La deformación es pelea. ¿Listo?